Imagina que estás sentado en la oscuridad de una sala de cine. Estás viendo una película. De repente, sin que el villano haya aparecido en pantalla, sin que haya sangre y sin que se haya disparado una sola bala, tu ritmo cardíaco se acelera. Tus palmas comienzan a sudar. Una sensación de fatalidad inminente oprime tu pecho. No sabes por qué tienes miedo, pero tu cerebro primitivo ha recibido una señal de alarma. Esa señal no vino de la imagen. Vino del diseño sonoro. Vino de un código musical, una secuencia de 4 simples notas que los compositores de Hollywood llevan escondiendo en las bandas sonoras durante casi un siglo. Se llama el Dies Irae, que en latín significa el día de la ira. Desde las estepas heladas de El Resplandor hasta la marcha implacable de Darth Vader. Desde las pesadillas animadas de Disney hasta los oscuros pasillos de El Señor de los Anillos. Hoy, en Pulse Sound Machine, vamos a diseccionar la anatomía de la muerte en el cine. Exploraremos la historia secreta del film scoring y descubriremos cómo una melodía compuesta hace más de 800 años se convirtió en el arma psicológica más letal de la industria cinematográfica. Para entender por qué esta melodía aterroriza a las audiencias modernas, tenemos que retroceder al siglo XIII, a los tiempos oscuros de la Europa medieval. Atribuido a Tomás de Celano, un monje franciscano, el Dies Irae era un poema latino utilizado exclusivamente en la misa de Requiem, es decir, la misa para los muertos de la Iglesia Católica. Su letra describe el juicio final, el día en que las almas serán salvadas o arrojadas a las llamas eternas. Pero no fue la letra lo que sobrevivió al paso de los siglos, fue la melodía. Es un canto llano, basado en el modo dórico. Su característica principal son las 4 primeras sílabas, Dies Irae. Musicalmente es una caída. Comienza en una nota, baja medio tono, vuelve a subir a la nota original y luego cae abruptamente una tercera menor. Esta estructura, fa, mi, fa, re, suena inherentemente inestable. No hay resolución, no hay esperanza. Es el sonido de la gravedad tirando de un cuerpo hacia la tierra. Durante siglos cualquiera que escuchara esta melodía en Europa sabía que alguien había muerto. Se grabó en el ADN cultural de la humanidad occidental como el himno de la parca. El canto permaneció encerrado en las iglesias hasta 1830, cuando el compositor francés Hector Berlioz decidió cometer un acto de herejía musical. Berlioz estaba escribiendo su Sinfonía Fantástica, una obra que narra el viaje de un artista que se envenena con opio y alucina con su propio funeral, y un aquelarre de brujas. Para representar sonoramente el descenso a los infiernos, Berlioz tomó la sagrada melodía del Dies Irae y se la dio a los instrumentos más pesados y oscuros de la orquesta. Las tubas y los fagotes, acompañados por campanadas fúnebres. Fue un shock absoluto para la sociedad de la época. Profanar una melodía religiosa para ilustrar brujería y muerte fue el equivalente al diseño sonoro de una película slasher en el siglo XIX. A partir de ahí, la compuerta se abrió. Franz Liszt lo usó en su Danza Macabra. Sergei Rachmaninoff lo obsesionó y lo incluyó en casi todas sus obras importantes. La música clásica había encontrado su atajo para decir, aquí hay muerte. Avancemos hasta 1980. El cineasta Stanley Kubrick está buscando la música perfecta para la secuencia inicial de su obra maestra del terror, El Resplandor, The Shining. Kubrick sabía que no podía usar una orquesta tradicional. Necesitaba algo que sonara antinatural, alienante, como una amenaza que no pertenece a este mundo. Recurrió a la pionera de la música electrónica, Wendy Carlos. ¿Qué hizo ella? Tomó la melodía del Dies Irae, la misma que Berlioz y los monjes usaron, y la programó en un gigantesco sintetizador modular Moog.
Añadió osciladores desafinados, ruido blanco simulando viento, y procesó los graves para que hicieran vibrar las paredes de las salas de cine. Cuando vemos el pequeño Volkswagen Escarabajo subiendo por las montañas de Colorado, no necesitamos ver al fantasma de las gemelas ni la sangre en el elevador. El diseño sonoro ya nos ha dicho, a través de esas 4 notas sintetizadas, que la familia Torrance viaja directo hacia su propia tumba. Fue un punto de inflexión. El Dies Irae se había modernizado. Hoy en día, el Dies Irae es el secreto a voces más grande del film scoring de Hollywood. Los compositores lo usan como un huevo de Pascua, Easter egg auditivo. John Williams, el arquitecto de nuestra nostalgia, es un maestro en esto. Escucha atentamente la marcha imperial de Darth Vader en Star Wars. Williams disimula el Dies Irae, invirtiendo sutilmente los tiempos, pero el núcleo melódico es el mismo. Aún más evidente, en El Retorno del Jedi, cuando Luke Skywalker se enfrenta al Emperador, los coros oscuros de fondo están cantando literalmente las notas del Dies Irae. Incluso cuando conocemos a un joven y tierno Anakin Skywalker en el episodio 1, Williams entrelaza esas notas en su alegre melodía, diciéndonos trágicamente en qué se convertirá. Pero no se detiene en la ciencia ficción. Hans Zimmer usa esta técnica de manera magistral. En El Rey León, cuando Mufasa cae al desfiladero de los News, la orquesta ruge las siniestras 4 notas. Howard Shore lo inserta en El Señor de los Anillos cuando los personajes hablan del malvado Sauron. Danny Elfman lo convierte en el tema principal de El extraño mundo de Jack y Sweeney Todd. Está en Solo en casa cuando vemos al viejo vecino que asusta a Kevin. Está en It, está en Viernes 13. Es un hilo invisible que conecta más de 80 años de historia cinematográfica. Como profesionales del diseño sonoro y la composición en Pulse Sound Machine, analizamos constantemente por qué funciona esto. ¿Es magia? No. Es psicoacústica pura y condicionamiento cultural. Tu cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones. ¿Ha escuchado esta progresión melódica específica asociada con escenas de muerte, pérdida y terror en tantas películas desde tu infancia, que tus neuronas han creado una sinapsis directa entre el Dies Irae y la liberación de cortisol, la hormona del estrés? Un compositor hábil no necesita asustarte con un volumen alto, un jump scare barato o un ruido ensordecedor. Solo necesita plantar sutilmente este virus musical en la progresión de acordes de la escena. Tu subconsciente hará el resto del trabajo sucio. El arte del film scoring no trata simplemente de escribir música bonita para acompañar una imagen. Trata de manipular la percepción humana. Trata de contar la historia que la cámara no puede enfocar. El Dies Irae es la prueba definitiva de que la información acústica es capaz de atravesar nuestras defensas racionales y hablarnos directamente a nuestro instinto de supervivencia. Si eres un cineasta, un desarrollador de videojuegos o un creador de contenido, debes preguntarte, ¿qué está diciendo realmente tu banda sonora? ¿Estás usando los códigos correctos para manipular a tu audiencia? ¿O estás dejando el 50% de tu narrativa al azar? En Pulse Sound Machine, no somos simples músicos, somos ingenieros de la emoción. Aplicamos siglos de teoría musical, síntesis avanzada y psicoacústica para garantizar que cada escena golpee con la intensidad exacta que tu proyecto exige. Desde partituras orquestales épicas hasta diseño sonoro cyberpunk opresivo, creamos el ADN sonoro que hará que tu obra sea inolvidable. Contáctanos y descubre cómo podemos inyectar vida o advertir sobre la muerte en tu próxima gran producción. Suscríbete al canal, activa las frecuencias y acompáñanos en el próximo episodio.